Hola, muy buenos días. Como siempre es un gusto estar acá en Desayuno en el Ruedo con grandes compañeros de aquí de Ultimátum, el doctor Osvaldo Chacón, con el maestro Juan Carlos Calimayor. Gracias, buenos días. Con el doctor José Altúzar, como siempre es un gusto. Y bueno, hoy vamos a hablar de temas tan interesantes que nos acontecen en el estado de Chiapas y a nivel nacional, como es la validación este fin de semana de registros de candidatos a miembros de ayuntamientos y diputados locales. También la llegada el siguiente fin de semana de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y también vamos a ver el avance de las campañas a la gubernatura. Y pues bueno, comenzamos. Doctor Osvaldo, ¿qué nos puede comentar? Este fin de semana estuvo muy movido el IEPC. Pues sí, porque por fin ya sesionó el Instituto Electoral Local para aprobar las candidaturas a las presidencias municipales y diputaciones locales. Y digo, por fin, por dos razones, ¿no? La primera es porque con muchísima anticipación empezó el circo de buscar las postulaciones a las candidaturas a las presidencias municipales, ¿no? Muchos meses de anticipación se inició ese proceso y hasta ahora es cuando realmente el instituto sesiona y aprueba estas candidaturas. Y la otra es, pues porque los partidos, como lo hacen en todos los procesos electorales, ¿no? Vencía el plazo, el término y no estaban listos y pedían por el límite. Y pedían. Yo veo, si me permites, un acotamiento, una especie como de cansancio que genera desinterés, porque llevan tanto tiempo en sus pre-campañas que la sensación es de que, bueno, ya, ¿cuándo va a ser la votación? Y no ni siquiera ha empezado la campaña, ¿no? Es decir, vamos a tener un mes, ¿verdad? Un mes, empiezan, sí, la memoria no me falla, el 29 de abril, y concluyen el 29 de mayo. Correcto. Nos platicaba, doctor, perdón. ¿No? ¿Y qué hace el Instituto Electoral en esa actividad de revisión, las solicitudes de registro? No todas las solicitudes se aprueban, ¿no? O sea, generalmente, pues hay algunas que no cumplen con los requisitos que están establecidos en la ley. Ahora se tienen que cumplir con muchas acciones afirmativas, cuotas indígenas, la paridad, por supuesto, de género. Y fue algo que debieron haber hecho durante el periodo que correspondía integrar la documentación de manera Sí, adecuada. por supuesto. Ya no hay prórrogas, ya el instituto resolvió. Ahora, ¿la resolución del instituto es definitiva? No. ¿No? Se abre la ventana para que si hay inconformidades, pues puedan ir a los tribunales electorales. Y miren, doy cuenta aquí de algunas de las planillas que rechazó el IEPC en la sesión de anoche. Por ejemplo, en el municipio de La Libertad se canceló toda la planilla postulada por el Partido Verde Ecologista de México. Lo mismo sucedió en la planilla de Maravilla Tenejapa, Montecristo de Guerrero, Pijijiapan, Benemérito de las Américas, San Andrés Duraznal, Marqués de Comillas, Panteló, La Ráinzar, Rincón Chamula, San Pedro. Todos esos municipios, entonces al Partido Verde se le niega el registro de la planilla. ¿Qué sucede ahora? Pues se le dará un plazo para que hagan la sustitución respectiva, porque ahorita sus planillas no cumplieron, a juicio del Instituto Electoral, que están establecidos en la ley. Si impugnan, puede ser que en 15, 20 días, faltando 10 días para la elección, a lo mejor les favorezca. Les dejan un margen de campaña. Y se genera un problema ahí. Claro. No solamente se pudiera reducir el margen de campañas, porque ahorita se va al Tribunal Electoral Local, y lo que ahí se resuelva seguramente se va a recurrir y se va a ir hasta la Sala Jalapa, ¿no? Entonces el tiempo se va extendiendo, pero hay otra cosa que me parece más delicada. Las boletas hay que imprimirlas. Sí, también. Ese es otro Se problema. corre el riesgo, o que se demore la impresión de las boletas y se ponga en riesgo la logística de la elección, o dos, pues que la impriman con un nombre que al final del día no va a ser el candidato o la candidata, ¿no? Claro. Que sea Ventaja y el partido. desventaja, ¿no? Y a eso hay que agregar, no sé si estoy en lo correcto, el clima de tensión que hay por el tema de la violencia y la seguridad en algunos municipios. Sí, se genera inestabilidad. Pongo el ejemplo, quizás el asunto más visible, ¿no? Políticamente más fuerte de las candidaturas rechazadas anoche es el de Ocosingo.
presidente municipal de Ocosingo, que busca su reelección, y que se le niega el registro. ¿Qué pasa? ¿No? Que eso va a generar en uno de los municipios más grandes, más fuertes y más difíciles de Chiapas, por eso es lo enorme que criterios quería sociales. comentar en términos de la lista que diste de los municipios que están en ese asunto de rechazo. Pues el más representativo, con todo respeto a los demás, es Pijijiapa, ¿no? Sí. Porque en términos de representatividad en cuestión electoral y en economía, inclusive, pues... Pero Ocosingo es muy la importante. planilla del Ocosingo- Verde, sí, distinto. Porque en el caso de Ocosingo es el actual presidente municipal, Claro. ¿no? ¿Y por qué se niega la Gracias. candidatura? Porque de acuerdo a la Constitución, cuando buscas tu reelección por un partido distinto al que ganaste, sí, claro, es muy debiste claro. haber renunciado a la militancia del partido con el que ganaste la mitad de tu No, pero gobierno. pueden ¿no? meter una renuncia ahí con fecha. Es un tema muy Retroactiva, controversial. digamos. A ver, ¿cuál fue la discusión en la sesión de anoche en el Consejo General? ¿No? El Instituto Electoral aprobó en el mes de octubre pasado un lineamiento donde le pedía a los partidos, infórmame, ¿quiénes de tus presidentes municipales han renunciado a la militancia de tu partido? Por ejemplo, Villacorso, presidente municipal de Villacorso, ¿no? Ganó también por el Partido Verde, sí, y ahorita se postula su reelección por Morena, pero en el caso de Villacorso, el Partido Verde, se alegaba en la sesión, el Instituto Electoral sí les informa que renunció al Verde, ¿no? Y no informa en el caso de Ocosingo. ¿Cuál fue el argumento, la representación de Morena en la sesión? ¿No? Pues que ese lineamiento no puede estar por encima de la Constitución, es decir, ¿no? Tu Está derecho. cumpliendo a informarlo ahorita que es el periodo de registro de las candidaturas, y el IEPC se está excediendo, Extralimitando. estableciendo un lineamiento obligando a que eso se informe a la anticipación. Claro, la autoridad electoral lo hace en el afán de reducir estos actos de simulación que tú comentabas, ¿ah? Pero ¿es eso constitucional o no? No lo sabemos, ¿ah? A juicio de la representación de Morena sí es inconstitucional. Vamos a esperar ahora que resuelvan los tribunales, pero el efecto ahora es esto. Oye, pero el conflicto social que se puede asunto es que decidido. esto se ha convertido en un verdadero galimatías por el exceso de condiciones De candados. regulación. Sí. Yo creo que hubo un periodo de reformas electorales que se ha ido acumulando con el paso del tiempo, como que empezó a establecer una serie de criterios que ahora, y desde antes un poco, que se han estado aplicando, están generando todas estas controversias. Sí, nuestro sistema electoral se ha judicializado mucho. Aunado a lo que comenta, perdón, Juan Carlos, digo, esto es un tema también de cultura democrática. Está plasmado en la convocatoria, en los términos que establece el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, y no tomarlo en cuenta, no cumplir con esos requisitos, denotan muchas cosas. Para empezar, si no eres capaz de poder cumplir legalmente con un proceso, ¿cómo vas a administrar un municipio? ¿Con qué capacidad? La administración pública es exigente. Hay una ley de responsabilidad de los servidores públicos que todo el mundo se lo pasa por el arco del triunfo. Entonces, yo pienso que a partir de ahí debería de establecerse de manera legal, porque yo siempre he comentado sin pruebas, lo digo, que vaya, en el instituto se pudieran dar cuestiones de que bajo la presión de algún partido político pudiera tomarse decisiones en favor o en contra de alguien. Y desde ahí Pero estamos es que mal. se puede estar cumpliendo con la ley, pero el que tiene que cumplir al final de cuentas es el partido. Así es. Porque uno puede tener, un personaje puede tener una aspiración legítima, pero su partido en el contexto Pero es en de conjunto, todas las ajá. candidaturas no cubrir las cuotas correspondientes que la ley le exige, ¿no? Ahora, lo que representa también que el tema de Ocosingo, un municipio bastante grande donde llega uno de los mayores recursos del Estado, de la Federación. Sí, es de los que tienen mayores, Ajá, sí. mayor recurso. Más de 2,000 comunidades. Ajá. ¿Y ahora qué va a representar esto en materia ahorita que hay de inseguridad, de violencia? Estamos hablando de gobernabilidad. Sí. Temas Y de qué falta de gobernabilidad. seriedad, ¿no? En el tema ahora sí que de imagen, qué falta de seriedad por parte de
Pues que otro argumento. la autoridad cumple con su chamba, Sí. pero bueno. El representante ante el Consejo General, nuestro amigo Juan Carlos, decía en la sesión de anoche además que esperaba que la decisión que se tomó no fuese consecuencia de la presión que hicieron algunos grupos que tomaron las Ahí instalaciones está. del IPC Claro, ese durante es, 2 o 3 días y no permitían el acceso al edificio y que pedían que se negara ese registro, ¿no? Y él argumentaba en su intervención. Yo espero que no haya sido por eso, porque entonces en cualquier tema controversial van a venir a tomar el edificio, ¿no? Claro. Y van a entender Sí. la ruta. Confiemos que no. Yo creo que siempre hay que darle el beneficio de la duda a la autoridad electoral. Algo tiene que ver la privación No, ilegal de sí, los... Y que es un Esa- tema de constitucionalidad de su lineamiento que tendrán que resolver los Ayer en redes sociales, un tema que va a ser debatible esta semana, es que el Instituto Nacional Electoral hace un promocional para promover el voto y pone 2 siluetas, no sé si ya vieron el tema, 2 sombras de 2 candidatos en negro, pero resulta que es la silueta de Maínez y la silueta de Claudia Sheinbaum y hay una acusación de que está siendo subliminalmente parcial con esa publicidad. Seguramente va a ser un tema de debate ahí entre Noroña y Naranja, pero bueno. La búsqueda, el afán porque las elecciones sean competitivas y equitativas hace que el más mínimo detalle se pelee. Ha sido el tema controversial. Oye, y que no hay partido de fútbol donde no le miente la madre al árbitro, aunque sea poquito, ¿no? Pues sí. Sí, por eso es una actividad que desgasta muchísimo, ¿no? Y es de ciclos, ¿no? Y esos ciclos terminan, ¿no? Yo alguna vez coincidía en una feria del libro con el maestro José Woldenberg, que fue un presidente del IFE, pues muy bien No, ese IFE reconocido, fue muy ¿no? bueno. Sí. Y coincidimos Chiapa. en una feria del libro justamente cuando estaba desapareciendo el IFE, se estaba creando el INE, y entonces había que hacer designaciones. Y yo le decía, maestro, ¿y por qué no vuelves a participar? O sea, ¿qué mejor tú para presidir nuevamente una IFE? Y me decía Osvaldo, jamás aceptaría eso, por muchas razones, pero solamente te voy a comentar una. Ya no tengo paciencia. Muy necesario para hacer esos cambios. Sí, no, pero además son sesiones, a ti te tocó, ¿no? Sí, eternas. Claro, y no solamente los integrantes del Consejo General, ¿no? Pero O sea, los hay representantes mucho de los personal, los partidos. trabajadores que están en las distintas áreas ejecutivas, ¿no? Bueno, yo he ido cambiando, ¿no? La presión también que se ejerce ya de ciertos grupos también. Entonces sí, el tema de Ocosingo es controversial, Sí. digamos que es la principal nota de la sesión de anoche, pero bueno, también hay que hablar del resto de no, estamos hablando de lo que no se aprobó, ahora habría que hablar ahora de lo que sí se aprobó, ¿no? De mayoría, que es la una buena. inmensa mayoría, y Sí. más o menos ya se conocían los nombres, Ajá, ¿no? así es. Principalmente Sin problema se puede llevar la elección sin ningún seguramente, impedimento legal. No sé cómo ves, Juan Carlos, pero los nombres hacen prever que en la gran mayoría de los municipios, con sus excepciones, la contienda municipal está entre los partidos Sí. de la coalición gobernante, ¿no? Sí. Ahí va a suceder un fenómeno raro, porque cuando llega el candidato, en este caso nuestro amigo Eduardo Ramírez, pues ahí están todos juntos en la tribuna, pero en cuanto se van a... Cada quien agarra para su... No, claro, y están peleando y disputándose entre ellos el poder. A ver quién lleva más porra, ¿no? Más gente, sí. Y grita más fuerte. Y el 29 de abril empiezan las campañas municipales, entonces fin, ahí van a como- coincidir las campañas. Como en el acto de Comitán, más bien parecía un acto del PT, porque el autollamado señor Fox hizo una marcha desde el bulevar hacia el centro con puras banderas del PT y llenó el aforo Zócalo, ajá. prácticamente con gente del PT y ahí se manifiesta pues claramente Las que ahora fuerzas la del lucha, partido. y ahora que viene, hablando ya sin meterme en el otro tema que viene, pero sí, ahora que viene doña Claudia, están promoviendo la candidatura de la candidata de Morena, Ortiz. Entonces ahí sí, En Comitán. en Comitán. Comitán, particularmente en Comitán. Híjole, pues esas son las campañas, ¿no? Lo importante es eso, ¿no? Que la gente se interese
que participe. O sea, el gran reto, me parece, pero- el 2 de junio es que la gente se vaya a desanimar. Sí, no el quiera abstencionismo. participar. Es que por eso se juntaron las fechas de las elecciones. Esta es la elección más grande de la historia. Sí. Porque hubo un periodo de ajuste Más de 20 fechas para que, porque la gente llegó a mostrar hartazgo, tú lo sabes muy bien, Osvaldo, porque teníamos a cada rato elecciones municipales, estatales, federales. Un desgaste Esta tremendo. es la primera vez en la historia que se conjuntan la mayoría de las elecciones a cargos de elección, que estamos hablando más de 20,000. 20,000, más de Sí, 20,000 cargos. Que están en Sí. disputa. cargos de elección, pero no deja de haber un desgaste. Yo creo que el tema es complejo. Por un lado está centrado en la elección federal, que va a tener repercusión en lo local, pero también la lucha en cada parte del territorio por el poder en los municipios también va a No, ser... ahí va a estar Yo- muy fuerte la Sí, lo he comentado en múltiples ocasiones, lo hemos dicho inclusive, que donde se gestan verdaderamente los conflictos políticos y la pasión política es en los municipios. Ahí familias, parientes, bueno, pues ha habido desgracias inclusive. Entonces, Toquemos ahí está madera, la que no se pasión. desborden las pasiones, Ese es el riesgo y ese es el problema que en muchas ocasiones ha sucedido y que se debe de advertir Oye, y pero además evitar está a competitivo, todo costo. Comitán está competitivo, San Cristóbal está competitivo. Sí, sí. Pues mira nada Municipios más la fuertes. cantidad de candidatos que hay. 7. Tapachula, Tapachula. Tuxtla, no Los podemos. municipios fuertes, y bueno, y hoy también con el clima de violencia, el tema de la frontera, también se pone más... Sí, es otro factor. Es ahí otro de factor. riesgo, ¿no? Entonces, el tema de migrantes, tenemos una frontera muy porosa, entonces el clima de inseguridad. Claro, ese es entonces, una- eso también le pone otro granito de... Ese es de una arena. gravedad. Hago nada más, recordaba ahorita, escuchando a Juan Carlos, de por qué antes se cansaba mucho a la gente, porque las elecciones no eran coincidentes, entonces cada rato teníamos que hacer las Sí. urnas. Y ahorita se homologó y todos en la misma fecha. Empezamos en el 94, ¿recuerdas? Ujú. A raíz del conflicto, del surgimiento de los zapatistas, se tomó la decisión de que la elección presidencial no coincidiera con la elección de la gubernatura. Se corrió un mes y medio, el 20 de La de agosto. Fox y Pablo, ¿No? en el 2000. Fue en 2000, Fue pero en el 94 diferenciada, fue la sí. primera, se mueve la fecha. Sí. No coincide la presidencial. Y las municipales, legislativas, se echaron un año después. Yo creo que eso fue- Tuvimos elecciones en el Fíjate, es un 95. tema interesante. Cuando programaban 4 años, ¿no? Pero Pero el Exacto. triunfo de Fox yo creo que tuvo un impacto en la elección estatal que fue un mes después, porque por fin se acabaron 70 años de historia del PRI, Ujú. y acá ese era parte del debate con la campaña de Pablo, es decir, también acabar con una hegemonía de muchos años. Yo creo que de alguna manera empujó Claro. esa Pero a ver, victoria. 6 años después Ujú. estábamos igual con calendarios desfasados y tuvimos un conflicto postelectoral en la elección presidencial, la de Calderón y Andrés Manuel. Y nos fuimos a una elección de gobernador en medio de ese conflicto De ese postelectoral. y en la Juan local con Sabines y Sabines. Aguilar Bodegas. Y Aguilar Entonces, Bodegas. sí, el hecho de que tuviéramos calendarios Sí. separados por un mes y medio hasta- impactaba muchísimo nuestra Yo elección a la la gubernatura. gran duda que tenemos, ¿quién irá a ganar la elección del gobernador de Chiapas? Aprovecho para disculparme. Ante esa pregunta viene otra natural. El debate. El debate de la Del gubernatura 5 tendrá de caso mayo. entonces, ¿no? No tiene ¿Ah? caso. A ver, por ley sí tiene que haber Sí. al menos un debate. Y la discusión en el Instituto Dos, ¿no? Electoral es que El uno, 5 de mayo. ¿no? Por ley es uno. ¿no? Ahora el Instituto Electoral quiere que sean 2 en el afán de promover el voto informado, ¿no? Y los propios partidos están diciendo no tiene caso. ¿Ah? Uno para cumplir con la ley, ¿no? ¿Ah? Yo aprovecho para disculparme que en mi espacio debí haber comentado algo de nuestro amigo Olga Luz Espinosa sobre su campaña, pero ya no tuve espacio realmente y nada más hablé de las acciones que está desarrollando intensamente este candidato de ¿qué? Fuerza por no de Morena y sus aliados de una manera que realmente parece que sí hubiera competencia, pero más bien yo le atribuyo a que esto va a la idea de lograr los votos a los cuales se comprometió en
favor de Claudia Sheinbaum, más de 1,5 millones. Ahora, esto porque de otra forma no se entiende. Ahora, ojo, el hecho de que las elecciones ahora sean en una sola fecha y que concurran las presidenciales y las federales con las locales, genera otro gran interrogante, ¿no? ¿Qué pesa más? ¿La elección presidencial y arrastra los demás cargos? Eso ha sido históricamente. ¿O las elecciones locales? ¿No? Por eso se diferencia, ¿no?, entre las intermedias y la nacional, ¿no? Que hay más participación cuando es una elección federal. Porque luego presidencia. Personas en las boletas que uno pensaría, conociendo sus antecedentes o desconociendo sus antecedentes, porque si ya los conoces, ¿no? Esta persona no va a tener números importantes, pero luego les arrastra la dinámica nacional, ¿no? La dinámica de elección presidencial y resulta que o ganan o si no ganan tienen un número importante de votación. Entonces, ojo con eso, por favor, porque esas cosas ahorita no las estamos viendo, ¿no? Ves a tu candidato un distrito o no sabes quién es o dices, esta persona no va a tener... Fíjate que aunque muchos dan por descontado, y esa es la narrativa, de que Claudia trae una ventaja muy importante ya tan grande en muchas de las encuestas que es inalcanzable, pero yo estoy observando, al menos en el debate en las redes sociales, que no sueltan prenda a los seguidores de Morena. Es decir, ¿por qué el que va demasiado adelante sigue viendo el retrovisor? Es decir, ¿por qué están preocupados? Porque la elección, si algo tiene la democracia, y esto coincidirá conmigo el doctor Chacón, es la incertidumbre. Es decir, por más que tengamos encuestas, previsiones, las cosas no suceden hasta que se dan. ¿Por qué? Porque el día de la elección. A mí me gusta mucho poner el ejemplo, lo hemos puesto en muchos debates aquí con el doctor Osvaldo. Me acuerdo mucho de la elección en España, cuando el atentado 3 días antes en una estación de tren en Madrid, que cambió el curso totalmente de una ventaja que llevaba el partido en el gobierno. Sí. Yo no estoy diciendo que vaya a suceder algo igual, pero lo que estoy diciendo es que suceden cosas, ¿no? Por ejemplo, muy raras. Hace 2 días ya estábamos pensando que iba a haber una guerra mundial, ¿no? Sí, con el conflicto en Medio Oriente, ¿no? Ahora ya sabemos, fíjate cómo es, que a pesar de la enorme cantidad de cohetes lanzados por Irán, no solo Israel, sino varios países intervinieron para interceptar el 99% de esos proyectiles. Es decir, quedó probada, por un lado, la cantidad de armamento y por otro lado, la incapacidad ofensiva de un país. Pero son acontecimientos. En el tema de la violencia, creo que ya nos estamos acostumbrando. Eso es lo grave. Y qué triste que estés acostumbrado a esa dinámica, ¿no? El contexto de esta elección, ya habrá mucho materia para analizar después de la elección. Está inmerso en el tema del narcotráfico, el tema de la violencia, 26 candidatos o aspirantes a candidatos que han sido asesinados, ¿no? Algo que nunca en la historia del país había sucedido, ¿no? Creo yo que va a haber muchas lecturas, ojalá que después de este proceso se sienten los partidos políticos a discutir temas electorales de manera más sencilla, menos complicada, porque de por sí la lucha por el poder genera tensiones, y si la llenas de escollos, de condiciones, como lo estamos viendo ahora en el camino, pues lo haces aún más complicado. Te aseguro que va a haber impugnaciones que se van a resolver 3 días. Además, lo lento de las determinaciones judiciales. Sí vas a poder competir 3 días antes de la elección. Pero ya no hiciste campaña, claro. ¿No? Y luego salen porque va a ganar, ¿no? Sí, que puede ganar. Bueno, yo les recuerdo el caso. Oiga, pero tenemos un tema muy importante. Sí, ahorita que va a venir la doctora Claudia Sheinbaum el siguiente fin de semana. Sí. Culmine. No, nada más un paréntesis en lo que es en relación a la reflexión de Juan Carlos, en el sentido de cómo es posible de que personas por ese tipo de determinaciones al final no van a hacer campaña y luego ganan. Bueno, en el 2018 fue el caso
de Humberto Pedrero y Roberto Rubio, Sí. que son registrados en la sesión del INE Sí. un día antes de la jornada electoral. Sí. Los dos ganaron Ni aparecieron. ahí. sus elecciones a las diputaciones federales y por un amplio margen, ¿no? Pero fue porque los impugnaron, porque iban municipios indígenas. Porque el partido político había tomado la decisión de dejar en blanco esos Así es. espacios. Se dejó en blanco los O sea, espacios. registró a alguien y en su momento esos Algo que alguien pretendieron hacer renunciaron, en los esta espacios ocasión. quedaron en blanco. Y hasta en la sesión previa a la jornada electoral presentaron a alguien para cubrirlos, ¿no? El INE no debió haber dado esas solicitudes, pero lo hizo, ¿no? Para terminar el tema, mi querido doctor, sin afán de hacer una entrevista, ¿no hubo ningún inconveniente en el caso de los diputados? ¿O no hubo análisis ayer? No, digamos que los registros no tuvieron No tuvieron ningún observaciones, problema. ¿no? Más bien planillas En el caso de los municipales. municipios. Leemos unos comentarios, ¿no? Perdón. Sí, adelante. Pregunta el doctor Osvaldo Chacón, ¿en las candidaturas plurinominales existe el requisito que la primera posición sea para una mujer y esta sea de origen indígena? ¿Es correcto? Sí debe ser mujer, pero la obligación respecto de la acción afirmativa indígena es que sea uno de los 3 primeros lugares de la lista. No necesariamente al número 1, o ir en el lugar 2 o en el lugar 3. Ok. Eso nos comenta Alfredo Araujo, a Benamaro Obando Damián, interesante el tema, saludos a todos. Rafael Domínguez Cortés, saludos Osvaldo, Juan Carlos, invitados. ¿Por qué el INE no realiza unas promociones que le diga a la ciudadanía que los programas sociales no pertenecen a ningún partido? No ha habido un comunicado. Oye, creo, no sé si estoy equivocado, que esta leyenda que se ponía al final de los programas sociales se quitó, ¿no? Donde hablaba muy rápido. Sí. Al final, Se hacía sí. una pequeña advertencia, porque obviamente el gobierno pues está manejando el tema de que con la cuarta transformación, con los apoyos sociales se incrementaron, no sé en comparación con otros gobiernos anteriores en qué proporción, pero se supone que van a tirar toda la carne al asador como una apuesta para que los beneficiarios de estos programas, pues obviamente le devuelvan esa recíprocamente en votos a la cuarta transformación esto, y evidentemente sí es un tema que se tiene que discutir, al menos que se clarifique que no está condicionado para que no se chantajee a la gente o que vote por temor a que le vayan a quitar su programa, ¿no? Yo creo que el asunto es mucho más complicado todavía. Creo que es muy complejo eso, ¿no? Porque si en cualquier tema que tenga que hacer promoción o difusión o algún comentario, alguna opinión de cualquier autoridad del gobierno, tendrá que hacerse referencia a lo que está haciendo. Y si es proceso electoral, si estamos durante el proceso electoral, pues se ve como una promoción. Entonces, ¿qué habría que hacer? ¿Silenciar totalmente a la autoridad del gobierno? Ahora, es muy complejo. Le queremos política cargar social. toda la responsabilidad a la institución electoral. No, pero sí, eso claro. es chamba también de los partidos opositores. Sí. Ellos son los que tendrían Eso es que cultura democrática. utilizar su espacio para decirles a la gente, a ver, nosotros nos formamos haciendo política en la oposición, ¿no? En contra de un partido hegemónico que utilizaba los programas sociales en sus beneficios. Sí, claro. ¿Y qué hacíamos en su momento? ¿Ah? No estábamos con la esperanza de que el IFE hiciera ese trabajo, ¿no? Era parte del discurso de todos los días insistirle a la sociedad de que esos manejos no corresponden a un partido político, ¿no? Ahora, les reflexionamos sobre otro tema. La mayoría de la gente lo sabe, y el condicionamiento de esos programas nunca se denuncia. Hay un dato, el IFE y la FEPADE, ¿no? Que es la fiscalía que investiga delitos electorales, ¿saben cuál es el porcentaje de quejas que conocen por temas relacionados a abuso de programas sociales? 1% de todos los asuntos que van en trámite. 1%. No denuncian. No denuncian. Claro. ¿No? ¿Por qué? La gente que recibe un programa social tampoco va a ir a
no, pues está contento, satisfecho, Así ¿no? es. Yo creo que es un tema más que legal, es un tema político. Y los partidos tendrían que hacer ahí. A asumir partir su de ahí. responsabilidad, ¿no? Bueno, Frida Benítez, perdón. Sí, adelante. Adelante. Frida Benítez nos manda saludos también de la costa de Chiapas, de Mapastepec. Ah, muy bien. Excelente, gracias. Yo creo que es un tema, el tema que a mí me ocupa más en el análisis es que los llamados servidores de la nación se han convertido de facto en la estructura electoral de Morena. Son funcionarios públicos, Sí. quienes levantan los padrones y quienes determinan quiénes son los beneficiarios en cada cuadra de cada municipio, de cada uno de los 2.500 municipios que hay en este país. Y en ese sentido, o sea, a veces llegan con sus chalecos color guinda y no se sabe si son de Morena o son los servidores de la nación, que para el caso viene siendo efectivamente lo mismo. Yo creo que hay que partir de la premisa, y lo digo con toda responsabilidad, de una elección como la oposición, como Andrés Manuel, si fuera oposición, estaría llamando de Estado, un intervencionismo desbordado del presidente, imparable, no quiere acatar los ordenamientos del INE en cuanto a que defiende, que es debatible, su derecho a la libertad de expresión, a defender a su gobierno. Ese fue su enojo después del debate, si recordarán, el que atacaron a su gobierno y que Nadie lo defendió. Pues Claudia no lo defendió como a él le hubiera gustado, ¿no? Entonces, por un lado la injerencia, por otro lado el clima de ingobernabilidad derivado de los actos de violencia, particularmente en contra de los candidatos. Por el otro lado, la manipulación de los programas sociales que podrían ser a favor de un partido u otro, no necesariamente solo de Morena, y que a mi juicio pues empañan mucho y demeritan mucho al sistema democrático, ¿no? Estaba en un chat hace 2 o 3 días y este señor Levarón, al que le asesinaron a la familia, decía, no, es que no vale la pena votar. Y le decían, pero ¿por qué no? Pues no votar es convalidar, es que siempre es lo mismo, es así. Pero también decía Winston Churchill, tú recordarás, que la democracia era el peor de los sistemas, pero menos peor que otros, ¿no? Es decir, dentro de lo que hay es la fórmula que ha encontrado al menos en Occidente, en los países de Occidente, para dirimir los conflictos. Andrés Manuel ganó con 30 millones de votos, de 87 millones de empadronados, y con esos gobierna y ha tomado todas las decisiones. El resto, los que votaron por la oposición y los que no votaron, con su no voto, pues terminaron avalando las decisiones que un gobierno, bajo las reglas que nos hemos dado, toma sus decisiones. Bajo ninguna condición, perdón, promoveríamos el no votar. Yo creo que eso no cabría en ningún momento, ¿no? Eso es antidemocrático. Claro. Aunque te voy a decir una cosa, cuesta votar, Yo, por ejemplo, ahorita para el Senado, no agarro para dónde, ¿no? Por eso no elegimos, votamos simplemente, porque no elegimos. Y justo lo que decías, el clima de inseguridad que porque hay. el que nos ponen. ¿Es propicio hoy el contexto social en el que vivimos en Chiapas para la llegada de la señora Claudia Sheinbaum? Pues mira, Motocicla, Tila, Tapachula, Comitán. Yo te diría, a lo mejor opinión, que se ha recrudecido los hechos violentos en las últimas mes y medio. Se habían venido dando de forma esporádica, ahora no hay casi un día en que no haya una mala noticia, desafortunadamente. Pero por otro lado, y a mí me pareció muy atrevido, Eduardo decidió ir a municipios conflictivos, no retando, no desafiando a los malandrines, pero sí dando muestras de que se puede hacer campaña. Y yo creo que bajo ese contexto, la señora Sheinbaum va a venir en un escenario que se supone que debe estar bajo cierto control. Además, los intereses de la delincuencia organizada no están van por otro lado. Sí.
ni siquiera están metidos como alguien supone en la elección, porque han asesinado candidatos hasta de Morena, ¿no? Bueno, en Celaya en un mismo día mataron a 2 candidatos, uno de Morena y otro de la oposición. Y yo creo que... Y casi siempre los fines de semana, ¿no? Pero a ver, yo creo que sí es un acierto. A ver, ¿cómo te atreverías a pedirle el voto a la gente? ¿Cómo te atreves a decirle a la gente que salga a votar? ¿Verdad? Si no tienes la valentía también para estar ahí, es un mensaje decirle a la gente, mire, habrán condiciones, salgan a votar, es importante que lo hagan. Yo sí considero un acierto que estén realizando. Sí, pero hay que tomar las medidas necesarias. Por supuesto. ¿Dónde queda, por ejemplo? Nadie quiere aquí mártires ni suicidas, ¿no? Claro. ¿No? Entiendo que estarán previendo ese tipo de situación, pero en términos políticos, El día sábado 20 a las 11:30 estará en Tila, a las 2 de la tarde en Chilón, a las 19:30 en Las Margaritas, el primer día, el 20. ¿Alguien va a revisar que una sola familia ha gobernado Tila durante casi 20 años? La misma familia. Esas son las cosas sueltas que se van dando, que suceden yo creo que en el sin 70% problema. de los municipios de Chiapas sucede lo mismo. Chilón siempre en conflicto histórico. Hace muchos años ha muerto mucha gente por esos conflictos políticos de cada 3 años. Las Margaritas, eminentemente, ¿qué será? Un 80% indígena. Las comunidades, estuve en el acto de campaña de Eduardo Ramírez en Las Margaritas. Ahí empezó, ¿no? Exacto. No, fue en Trinitario. bueno, pues es que Ahí es estuve. nuestro Chiapas. Y la asistencia a ese acto de campaña fue eminentemente indígena. Es que es un municipio. Exactamente. Entonces, ahí están ya 3 casos el día sábado 20, Tila, Chilón y Las Margaritas. El día domingo 21, Comitán a las 10 de la mañana. No sé dónde va a ser. Motocintla a las 2:30 y Tapachula a las 7 de la noche. Esos son los Yo creo actos que hay que del día. destacar el timing, ¿no? El momento en que se da la visita de Claudia Sheinbaum, ¿no? Cuando la campaña de Eduardo, ¿no? Ya está Avanzada. muy avanzada, ¿no? Con motores muy encendidos. Intenso, y por otra digo yo. parte, en medio de los 2 debates presidenciales, recordemos que en 15 días será el segundo debate entre las candidaturas a la presidencia de la República, en un momento en donde el objetivo de las principales candidatas a la presidencia de la República es ganar el postdebate, ¿no? Entonces es un momento muy interesante. Ahora está pasando como con la llamada posverdad, ¿no? Una cosa son los hechos y otra cosa es cómo se interpretan. Entonces, el debate del debate es el verdadero... Más que ganar el debate, se busca ganar la narrativa del Oye, debate. pero además... De los grupos. La doctora Sheinbaum está obligada a venir a Chiapas porque es de los estados más generosos en cuanto a votación para que seguramente va a tener Morena, ¿eh? Pero tienen que asegurar esos votos, ¿no? En su pre-campaña vino 3 veces. Precisamente, ¿no? Yo tengo mis severas dudas, yo conozco, por lo menos en el sector empresarial, mucha gente definitivamente va a votar por Eduardo, lo ve como la opción, como la única opción, y luego después de los sustos que nos dieron con otras opciones que habían, pero no van a votar necesariamente por la doctora, es decir, va a haber una especie de voto cruzado. Dudo mucho, y aquí lo discutiremos en su momento, que si Eduardo tiene 1,5 millones de votos, la doctora tenga los mismos. Yo creo que va a haber un diferencial de un 10 o un 15% menos. Claro. ¿No? Y si sacamos cuentas en todo el país, la cosa se pone más interesante. Está pasando en las elecciones de los estados. Si nos atenemos a algunas encuestas, el 90% favorecen totalmente a Morena, pero está, por ejemplo, Massive Caller, cada quien con sus mecanismos automatizados de encuestas, que está viendo un repunte de candidatos en algunos estados que no se la esperaba. Que no se la esperaba. Veracruz, por ejemplo, con los escándalos que está enfrentando Nale, pues, la candidata de Morena, no sus propiedades. Jalisco, donde el candidato Lemos del Movimiento Ciudadano está pidiendo el voto útil para Xochitl, que no es un partido, ¿no? Es una cosa muy sui generis esa. Puebla,
Yo en lo personal creo, mi pronóstico es que de las últimas 4 elecciones presidenciales ha habido 2 tipos de resultados. Fox gana, digamos que casi la mayoría del país. En el 2000, 18 años después, López Obrador repite el mismo fenómeno, salvo Guanajuato, ganó todos los estados y en consecuencia ganaron gobernadores y municipios, es decir, se desparramó el voto. Pero también hubo otras 2 elecciones, la de Calderón y la de Peña, con voto dividido en el país. El sur, obviamente, como suele suceder, más a la izquierda, y el centro y norte. Yo creo que mi pronóstico es que va a ser un escenario dividido, que las grandes urbes... No tan cargado como dicen las encuestas. Yo creo que ellos, mi opinión, yo respeto mucho las otras, mi opinión es que la clase media del país está, que votó inclusive por el presidente, está una parte de ese. Que no es la única que tiene derecho al voto, ni va a acudir a las urnas, y que muchos de ellos ni siquiera llegan a las urnas. Eso ¿no? es. Sí, no, claro, pero las grandes urbes, si nos vamos a concentración de votos, por ejemplo, la ciudad de Monterrey, la ciudad de Guadalajara, nos vamos a Querétaro, nos vamos a la Ciudad de México, Ciudad de México ya se puso a la par la elección. Sí. Y este tema de la gasolina en las colonias, el agua. En el agua potable, pues. También Veracruz parece ser que la elección sea. No, por ahí empecé diciendo, Rocío Nale. O sea, yo creo que de las 9 de 9 ya no los va a tener Moreno, definitivamente. Ok, gubernaturas, pero hablando en concreto de elección a la presidencia de la República, hasta ahorita no hay una encuesta que cierre la elección, ¿no? Y no la va a haber. Y tampoco los debates son determinantes. Mira lo que pasó con Javier Milei en Argentina. ¿Estás de acuerdo, Juan Carlos, que la clase alta no vota? No, pero además es un mínimo. ¿Cuánto representa? O sea, lo que represente Nuevo León, Jalisco. Es que depende, porque somos, aquí te vas a un pueblo y hay gente que se siente de clase alta en el pueblo. Hay empresarios chiapanecos que los vemos así como los Carlos Slims, pero mándalos a Monterrey. No son nada. No son nada al lado de esos grandes capitales. Entonces tenemos 2 escenarios, ¿no? Uno, el que dicen las encuestas. Y si así fuera, la elección presidencial el 2 de junio trae una diferencia importante y si eso se materializa, pues la elección va a transitar pacíficamente, sin problemas. Sí. Un escenario, un resultado de por lo menos 10 puntos de diferencia evita cualquier posibilidad de que haya un conflicto postelectoral. Pero si se llega a cerrar, y muchas de estas encuestas traen mucho voto oculto. No, todavía hay un porcentaje importante de gente que no contesta. O no publica su decisión. A ver, si se llega a cerrar... No van a compartir mi pronóstico, ni tampoco es una propaganda. Okay. Mi opinión es que ese voto oculto va a definir. Va por la oposición. Yo creo que Xochitl yo les digo a la gente, no va a ganar Xochitl, ya los va a perder Claudia. Que no es lo mismo, ¿eh? Okay. A ver, cuando digo voy a perder, voy a decir que víctima de los propios errores del gobierno, de la tosudez del presidente, de la soberbia de Mario Delgado, de no autocorregir, ya habrá tiempo de analizar qué falló. Pero mi pronóstico es que Xochitl va a ganar por 3 o 4 millones. Yo invito a la comida, y no es cierto. Bueno, ya anotado en la minuta de hoy. Que lo firmen los Obviamente en Chiapas, pues es algo que no va a tener ningún eco porque este estado pues, está muy claramente definido históricamente, casi siempre por el gobierno. Pero, a ver, pero ¿tu opinión es objetiva o es lo que tú quisieras? Como dirían los americanos. Yo quisiera un sistema político como en Dinamarca. ¿No? Yo sí, no. A ver, creo. Permítanme hacer esta reflexión. Solemos decir los abogados, suponiendo sin conceder. Lo aclaro, suponiendo sin conceder que la elección se cerrara, que ese voto oculto saliera a las urnas, le diera su voto a la oposición, ¿no? Y tuviéramos un resultado muy cerrado. Hay factores que están pasando ahorita que entonces, en un escenario así, va a haber conflicto. Sí, son muy riesgosos y peligrosos. Por ejemplo, más de 1 millón de mexicanos y mexicanas que viven fuera de México ya se enlistaron para votar desde sus residencias en el extranjero para ir de manera presencial a los consulados a votar. Son más de 1 millón, son muchísimos.
Oye, pero, y ve los problemas, las denuncias que han habido en pero la hace semana. 3 años Marcelo Ebrard y el gobierno, Morena estaba diciendo que la gente votara aún sin el INE, incluso con una identificación en los Pero eso ya no consulados. sucedió. No, pero ¿por lo qué? que tenemos ahorita ¿Por qué ahora es el está INE delicado, está. porque entonces ¿Por qué imagínense, ahora el INE no quiere dejar votar a los mexicanos en el extranjero? Más de 200,000 no van a votar. en Estados Unidos ya Le fue un favorece a la escenario oposición. así cuando en la elección presidencial del 2000 George Bush Jr. le gana a Al Gore por los votos que desde el extranjero enviaron los marinos de Florida. ¿No? O sea, ojo, porque el voto del En un extranjero escenario pudiera ser Puede determinante. ser determinante. El voto migrante, ¿no? Que hay. Sí. A ver, lo que decías, Osvaldo, ¿por qué ahora sí tenía que suceder algo si se cierra el margen de triunfo, que según yo va a ser Claudia, y no en el 2006, no cuando Calderón? ¿Por qué ahora sí? ¿El voto del extranjero? No, la definición de ¿Por qué que se tenía da? que dar conflicto. ¿Por qué por lo ves ese cerrado. escenario Yo de- creo que No. Por Porque eso dijimos. Son posibilidades. No estamos asegurando Pero que yo eso- creo, mira, si va a ganar Las si va a ganar la doctora, o sea, quien vaya a ganar, el escenario deseable es que sea por un margen de votos que no genere un conflicto postelectoral, que se judicialice y que haga que los mexicanos, ahora sí, de uno y de otro lado salgan a la calle y empiece a pasar lo que acaba de pasar entre militantes de Morena y de Movimiento, que se agarran a grave en Jalisco. Estamos en una campaña donde de manera permanente hay una presión durísima hacia el ámbito electoral, que si en los debates fueron, a ver, imprudentes los 4 consejos electorales, ¿no? Que quieren estar ahí en el Ahora, escenario viendo... No te quiero el comprometer, debate. pero yo estoy, el ¿no? presidente, en la hipótesis lejana para que el maestro Altúzar no se contraponga de que llegara a ganar Xochitl. El presidente no va a aceptar, no va a aceptar. No, por eso... No aceptaría, digamos. Aquí más la pregunta es, Pero en la términos de pregunta es Harry que- Potter, ¿se aproximan tiempos difíciles? No, pero tú como que has sido autoridad electoral, ¿qué importa? Si el presidente no acepta, ¿qué importa? No, pues entraríamos en una crisis constitucional ¿Pero por qué? de grandes dimensiones. ¿Pero por si qué? no se acepta el resultado electoral, Él termina su mandato en septiembre. ¿Se acabó? no, pero a ver, pero una cosa es que no lo acepte en el discurso y otra cosa es que haga cosas. A ver, te voy a recordar cuando el PRD, entonces todavía estaban los que se fueron a Morena, quiso impedir la toma de posesión de Felipe Calderón. Pero lo que eso Y estaba tendría que creando una suceder, crisis. lo que tendría que suceder tendría que ser después del 2 de junio, 3 hasta la fecha de toma de posesión. De ahí no pasa nada y A pasó ver, lo de Calderón. Y si toman el Congreso de la Unión como pasó en lo Con de Calderón. Calderón salió ahí detrás del escenario. Sí. Por cierto, acuerpado por Manuel Velasco, no sé si te acuerdas. Y tomó posesión y pum, se regresó. Sí. Pero pudieron haber hecho en el Auditorio Nacional o en el estadio o en una oficina. Bueno, su Palacio. discurso lo fue a dar a Busquemos otro manera lugar. para que este país, con todas No sus vaya a problemáticas, suceder, claro. no viva un escenario de crisis como esa. ¿no? Yo no lo No, veo. Porque sería está que terrible. arde el país, sí. No, No sí, va a está pasar, así, no va a pasar. Y me dicen, oye, pero el ejército, ¿qué va a hacer? A ver, No. en una hipótesis lejanísima para que el señor Altúzar no me contradiga, de que gane Xochitl. De Xochilover. Sí. No, yo te voy a decir una cosa. Gracias. En muchos casos voy a votar, creo que casi en el 100% por descarte. El voto es libre y secreto. Para mi forma de ver la política, mi forma de ver la política, lo platicamos antes del programa, México necesitaría otro tipo de políticos más profesionales, más serios. Total. Por ejemplo, estaba checando, en todos los países nórdicos, la corrupción no es tema ni siquiera de discusión. Porque no se ve a la clase política en Noruega, en Dinamarca, en Suecia, no se le ve. El tema de la corrupción es muy, no están exentos, pero es muy aislado. No es el tema principal de una campaña. Pero es un factor importante, la educación. No, bueno, por eso. Pero, a ver, desde mi punto de vista, mereceríamos que el debate central no fuera la corrupción. Que el debate central fuera la visión. Propuestas. A mí lo que me preocupa... ¿No te gustó el anterior debate? Entonces? Para nada, ¿no? Pero malísimo. Malísimo por donde lo veas. ¿Por qué? Porque
nosotros que estamos más o menos enterados, que estamos al día en estos temas, con trabajo le entendimos a las ideas expuestas, no vimos la personalidad de ninguna de las candidatas expuesta. No vimos su capacidad de reacción emocional, tú que eres una experta en imagen. No fue debate. No dio tiempo. No hubo oportunidad. No hubo oportunidad. Entonces... sí, es un problema del formato, ¿no? Que sí, no, por ejemplo, para mí la doctora Claudia hizo muy bien lo que le dijeron que hicieran y estaba de acuerdo. Mira la cámara, no te distraigas. Aplomo. Habla con aplomo, miente con aplomo, diría la oposición. ¿No? Miente con seguridad, porque va a ser el presidente todos los días, con tranquilidad. Todo lo que te digan di que no es cierto, pero lo hizo muy bien. Sí. Hay que reconocer que lo hizo bien. Pues Loret de Mola dijo que se veía más presidenta ella. No, y a Xochitl, por ejemplo, muy mal asesorada, ojalá le cambien de asesores, pues estaba revisando sus tarjetas, estaba... Desde la imagen, ¿no? Sí. Tenía mucho maquillada, ¿no? Estaba abrumada, estaba... Es que la saturaron. La saturaron, La por saturaron, supuesto, ya sí. me imagino una noche antes diciendo, no, y si te dicen Sí, esto, dile sí. esto. Y si te dicen esto, dile el otro. Y yo Y faltó la opinión de la Raki. Fíjense, Faltó la opinión de el primer lo debate asesorada. televisado entre candidatos a la República fue en 1960 entre Richard Nixon y John F. Kennedy. Sí, es el célebre. primer debate, Sí, ¿no? la historia. Fue célebre justamente porque Nixon llevaba 8 años como titular de, diríamos, la Secretaría de Gobernación en los Estados Unidos, con un conocimiento brutal de la agenda política de su país y con mejor oratoria. John F. Kennedy era un junior, ¿no? Pero Chavo. en ese debate Nixon 38. sudó demasiado, la camisa terminó empapada de sudor, daba mal aspecto. Y entonces en las encuestas la gente decía, quien gana el debate... Mira, yo es como Nixon. diría, somos no sé visuales. si les llegó Somos ahí la visuales. cuestión de los acrónimos, me llegó otra vez el debate del 94. Sí, y lo vi completito, bueno, fue toda una pieza de los tres candidatos, ¿eh? El ingeniero Cárdenas, todos muy serios, hablándose con mucho respeto. entre Así ellos. es. Diego decía el doctor Cedillo, el ingeniero Cárdenas, o sea, otro nivel. Mira, déjame... Si la oposición quería alguien distinto, prepara ese debate, ¿por qué no eligieron a Enrique Lamadrid? Tomaron su decisión, hicieron lo que fuera. Ahora le piden cosas que no es. Bueno, pero te voy a decir por qué pasa eso, porque hemos frivolizado la política. Si no, no tendríamos un gobernador como Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Desastroso, y qué bueno terrible. que Julián no se apunta para Chiapas, si no gana Sí. sin hacer campaña. Sí. Con un concierto diario en cada municipio de Chiapas gana una elección. Muy grave, muy sería grave. tal vez Totalmente de sería acuerdo, tal amigo. vez, sería quizá un desastre gobernando, ¿no? Desde haber sido presidente municipal Ahora, de Cuernavaca, hasta ahí era demasiado. Que sirva de consuelo que no es un fenómeno exclusivo de nuestro país. Pasa en América Latina, pasa en algunas otras latitudes. Sí, pero si pasa en Guatemala, por La favor, no tiene nada popularidad que ver no. con En México. Italia fueron famosos Silvio Berlusconi. Y nos sentamos en el tema de la educación Cicciolina, nuevamente, te ¿no? acordarás, ¿no? Sí. La Cultura. educación, el tema de la educación. Básico, el voto Es el razonado, fundamento de todo, todo. la cultura democrática, todo lo que implica Fundamento. eso. Pero en educación. conclusión, yo creo que todos y todas esperamos que el segundo debate, ¿no? Tenga algo. Ah, caray, ya se nos Deje fue. algo. Sea de gran altura y mucha riqueza Sí. Un informativa. comentario ahí final sobre el avance de la candidatura al gobierno de Chiapas, ¿no? Sí, Sí. avance por estas campañas a la gubernatura. Pues yo estuve el fin de semana en un evento del candidato Ramírez en la zona y yo lo que vi es un mensaje muy profundo en términos de lo que él espera que sea su política social, ¿no? El humanismo, como él le llama, de su política de gobierno, ¿no? Muy próximo a los pueblos indígenas, hizo un compromiso público muy fuerte de respetar su autodeterminación. Creo que la nota política fue el mensaje que envió al EZLN, ¿no? Haciendo un nuevo llamado, ¿no? A que se respeten los acuerdos de San Andrés, que demostró Eduardo en esa gira que durante 3-4 días hizo por todo el territorio indígena de Chiapas. Gracias. Un gran conocimiento, ¿no? De las problemáticas de esa región,
sus mensajes fueron, me parece, los convenientes y los acertados, ¿no? Al replantear la relación del Estado mexicano con los pueblos indígenas. Yo diría eso, me quedo con ese indicador, ¿no? Estamos viendo una campaña donde él está demostrando un gran conocimiento, un profundo conocimiento de las problemáticas de cada región y está mandando los mensajes oportunos. ¿Y qué pasa con las candidatas opositoras? Es que no tenemos información, muy poca. Ninguna. Es que ese es el tema, no puedes hacer análisis de lo que no ves y no conoces, ¿no? Yo creo que lamentablemente me hubiera gustado una oposición más propositiva, más combativa, más presente, porque eso también legitima el ejercicio del poder de quien obtiene el poder. Es decir, prácticamente Eduardo podría irse a su casa a ver una serie de Netflix, ¿no? De acuerdo. Y ganaría la elección. A mí lo que me... Y está haciendo exactamente lo contrario, Juan Carlos. No, está una campaña intensa. Claro, pero además con compromisos, eso es muy importante. No lo digo por coba, porque yo sí estoy siguiendo la parte de lo político y la parte de las propuestas concretas, como la que acaba de hacer ahorita en la frontera, de pedir una tasa cero para el impuesto sobre la renta, de hacer una especie de muro industrial, un corredor, pero una especie de en vez de un muro, como el que quieren hacer los gringos, una especie de desarrollo que permita que de aquí no pasen para más allá y encuentren oportunidades de empleo en los países centroamericanos, los venezolanos, los cubanos, apostándole por desarrollar el sureste. Entonces, yo sí estoy viendo esa parte porque todos esos van a ser compromisos de campaña. Y lo que estamos viendo es que se está perfilando en Eduardo los ejes temáticos de lo que piensa hacer, independientemente de los foros que se hicieron, donde seguramente ha extraído algunas ideas, pero prácticamente hay que poner, yo sugiero, a los que nos están viendo, mucha atención en la parte de los, no son ofrecimientos, sino son la visión de Estado que trae Eduardo. Por un lado, con la experiencia y el conocimiento. Yo sí le compro la idea, puede frustrarse, puede resultar que no se logre, de que quiere hacer historia. Es decir, de que sí le interesa trascender. Dejar huella para lo que venga. Le compro la idea de que ser gobernador es su meta, su aspiración más grande. Ha habido otros que al rato se sienten hasta presidenciables. No, yo creo que para Eduardo... yo creo que sí le preocupa lo que se llamaba o se llama el juicio de la historia, ¿no? Y eso lo va a tener muy presente ahí siempre, ¿no? Tanto así como caminar por las calles así, imagínate que venían los gobernadores, los ex y se fueron a dar una paseada. No. Y ha venido trabajando, ¿no? Creo que se ha venido preparando durante este tiempo, más de 20 años, en esta posición a la que él va a llegar ahora. Y ha venido trabajando y trae muy buenas propuestas. Digo, lo de Tapachula, yo soy de Tapachula, me encanta esa propuesta porque es algo histórico que hemos demandado los tapachultecos y hoy más con lo que está pasando en la frontera, con todo este tema de migrantes. Entonces, esto va a detonar mucho la economía por la posición en la que estamos también para Centroamérica y Sudamérica. Entonces, todo este canal que se puede abrir de oportunidades y de comercio, ¿no? Sí, mira, quizá falta infraestructura. Por ejemplo, el presidente hablaba de que si le preguntaron del tema del agua en Chiapas, que una reportera de la división de Estados Unidos le dijo, fui a Chiapas y pues, no hay agua. Lo que no dijo la reportera es agua potable. Es decir, no, Chiapas, sí, agua hay un montón. Y el presidente le contestó, no, pues es el estado que tiene más agua en todo. Claro. El problema es que la gran mayoría de nuestra agua está contaminada. Así es. Y eso fíjate, el problema es tan grave que es la principal causa de muerte en Chiapas por dos enfermedades, gastrointestinales derivadas el agua contaminada. De la contaminación del agua, y por otro lado, el consumo de Coca-Cola, que es un sustituto del agua, que además tiene la cafeína, que tiene otro valor agregado que les da cierta energía desde temprano, y que es la causa de la diabetes. Sí. Es decir,
es un temota. Y Chiapas es el consumidor número 1. Sí, como pero a mí sí me gustaría, y se lo comento, y ya se lo diré personalmente en la primera oportunidad, pero hay temas específicos muy concretos. San Cristóbal no tiene un relleno sanitario, va a cumplir 500 años de historia, de su Agua fundación. contaminada. Es una capital cultural, es una de las ciudades más bellas del país, colonial, y no tiene relleno sanitario, no tiene una planta de tratamiento, tiene sus 5 ríos completamente, solo falta enredarlos para que sean drenajes. Sí. Ya, drenajes, ¿no? Son temas muy concretos que requieren respuestas muy concretas y que en 6 años da tiempo de atender. En fin. Como dice nuestro director general, Ahmed Samayo Arce, y como a la que le envío un abrazo fraterno, un comentario final cuando mencionabas del tema de la actividad de Eduardo Ramírez. ¿Qué municipios, independientemente del que inició, que fue la Trinitaria, Las Margaritas, otros, pero me refiero a los de zonas indígenas, Amatenango del Valle y Teopisca, Tzimol y Socoltenango, Chanal y San Cristóbal, Chalchihuitán, San Juan Cancuc y Huistán? Todos esos municipios va a visitar. ¿Está ya los visitó? Ya los visitó. Ahí estuvo su participación y Esta mensajes. semana, justamente por su presencia en todo el territorio indígena, e insisto, con mensajes muy pertinentes para esa región, ¿no? Bueno, ayer también lo que tuvo el Foro de Migración en San Cristóbal de las Casas, ¿no? Con el padre Solín. Creo que él está actuando ya como gobernador más que como candidato, ¿no? Sí. Aproximándose a las distintas problemáticas del Estado. Y bueno, yo cerraría con esto, en sintonía con lo que comentaste, ¿no? La valía que tiene que esté saliendo, o sea, que busca acercarse a la gente, que los votos ya no tienen. Sí. Pero lo que él Sí, quiere el contacto con la es tener gente. ese contacto, es acercarse a las problemáticas, Escucharlo, ha conocerlas dicho más reiteradamente. a profundidad, y con eso pues tener legitimidad, mucha legitimidad, no solamente a través de los votos, sino ese acercamiento. No basta con tener el poder, cuando hay legitimidad, además de tomar las decisiones, tienes respaldo de la gente. Y eso es la idea. En el caso de la campaña de Eduardo Ramírez, está demostrando que él sabe para qué quiere, que eso hace la diferencia entre unos y otros, ¿no? Y también sabe para qué sirve, que no es lo mismo. Bueno, pues sí. ¿algún mensaje ¿Y para qué Robert? lo quiere? Pues, Sí. Pues por el interés público, Claro. para trabajar en beneficio de la gente, ¿no? Y como sociedad, ¿no? Que también lo estamos apoyando, también, ¿no? Esa cercanía a la gente, esa sensibilidad que él tiene también, eso es importante, que nos está escuchando, propuestas en el caso de mujeres, en el caso de, pues, estas zonas afectadas, fronterizas, y bueno, las propuestas que tiene. sí. Y que los foros están haciendo su trabajo, lo están haciendo porque ahorita están en ese análisis y, como bien lo decía Juan Carlos, está retomando algo seguramente de esa información muy importante, porque hubo una participación importante sobre los diferentes temas que se plantearon, 22 o 23, no recuerdo, y eso pues ya se está concentrando, y a través de quien lo encabeza, que en este caso fue nuestro amigo Juan Carlos Gómez Aranda, que también cuenta con una experiencia en ese terreno, en la planeación y la investigación sobre temas relacionados con los fenómenos que vivimos en Chiapas, que ojalá ahora con esa sensibilidad, con esa experiencia, con ese conocimiento, se puedan abatir, porque es muy grave el tema del rezago educativo, el rezago en salud. Es lamentable todo lo que sucede en estos tiempos en nuestro querido Estado. Entonces esperemos que quien lo va a encabezar, no tengo ninguna duda, su amplia experiencia y conocimiento de la administración pública y de las políticas públicas que nos interesa a todos como ciudadanos poder enfrentarlas y salir adelante, ¿no? Bueno, para culminar, a nuestra audiencia que nos está sintonizando, Hugo Villar, Antonio Montoya, Pepe Gallegos, gracias a toda nuestra audiencia, pues gracias doctor Osvaldo Chacón, gracias maestro Un placer, Juan Carlos, doctor Altúzar. Gracias. Nos vemos el próximo lunes en otra emisión más de Desayuno en el Ruedo. Muchas gracias.